capítulo corto y vamos a hacer la lectura. Hay varios detalles en este capítulo importantes, que es bueno, dos cosas: visualizar el panorama general y luego tratar de ver los detalles. Por ejemplo, dice, vi en el cielo. ¿Cuál es el detalle? Va a hablar de juicios. El detalle es que el juicio empieza en el cielo. Y así hay varios detalles. Otra señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 plagas postreras, o sea, las últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consumaba la ira de Dios. Otro detalle. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés. Otro detalle, no es un canto nuevo. Dice que el cántico de Moisés. Y ahorita vamos a ver cuál es el capítulo del cántico de Moisés. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y, otro detalle, y el cántico del Cordero. El Cordero es el Señor Jesús, ya nos quedó claro, ¿verdad? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Le dan gloria al Señor por varias razones. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Híjole, ¿quién? Esta es una pregunta, y parece una pregunta de retórica, pero hoy parece que el temor de Dios se ha perdido, aún entre los creyentes o entre los que se dicen ser creyentes. Qué tremendo, ¿verdad? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Ahora, aquí hay un detalle importante. Todos son importantes, y a ver si nos da tiempo irlos viendo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Pero esa adoración que le van a dar las naciones va a ser una adoración forzada, obligada, como fruto del juicio. Como fruto de lo que va a pasar. Dios en la Biblia espera una adoración de su pueblo espontánea, de gratitud por lo que Dios es, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por el amor, no como fruto de una situación, ¿verdad? Como hay hijos que obedecen a los papás ya cuando al papá o mamá se le pone duro, ¿verdad? Si no me cumples, no hay, no sé, gastada, no te apoyo en lo que quieres, no sé. Y entonces el hijo obedece. Esa obediencia tampoco le place a Dios, según Efesios y según Deuteronomio. Y sigue diciendo, ahora dice, porque tus juicios, porque vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo
el santuario. ¿De dónde? Del tabernáculo. El tabernáculo, ¿a qué hace referencia? Al Antiguo Testamento. Fíjense, después de esto, después de lo anterior que leímos, dice Juan, miré y fue abierto en el cielo el tabernáculo. Tabernáculo era el templo portátil que el pueblo de Israel tenía, llevaba en su peregrinaje, en su viaje de Egipto a la tierra prometida. Un templo portátil. Llegaban, lo cargaban, lo construían, seguían, lo desarmaban y lo cargaban los levitas, ¿verdad? Y el tabernáculo nos habla el lugar donde estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo, ¿verdad?, está la columna de fuego. Entonces vea qué detalles tan importantes. Y del tabernáculo de testimonio, dice que del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas. ¿De qué? La ira de Dios. Sí, Dios es amor, pero ese amor tiene un límite. Dios es paciencia, pero esa paciencia tiene un límite. Y aquí dice que en ese juicio postrero, llenas de la ira de Dios, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, dice, se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie entraba en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta aquí leemos, hermanos. Tengan abierta su Biblia para que observemos y oigamos algunas cositas que sobresalen, ¿verdad?, en este capítulo 15, gracias a Dios. Hermano Pablito, me dicen que eso vive por horas. Si nos hiciera el favor de apagarlo, ya que no se va a usar, y así pues lo preservamos, ¿verdad? Otra hora. Muy bien. Entonces, recordemos una cosa. Los juicios revelados en el libro de Apocalipsis están divididos en 3 partes. La primera parte, si ustedes recuerdan, en los 7 sellos, con que está sellado el libro de Apocalipsis, y que ese libro, dice, se le dio a Cristo. Lo vimos en el estudio de Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6. Allá habla de los 7 sellos, el libro sellado. Juan llora, se preocupa, dice, bueno, ¿y nada? ¿Quién? ¿Se acuerdan? Y entonces dice, aparece Cristo, ¿verdad? Y se le da. Otra serie consiste, o la segunda serie consiste de los juicios de las 7 trompetas. La segunda serie de juicios está allí en las 7 con trompetas. Y por ejemplo, si vemos 11 versículos 15, capítulo 11 del 15 al 19, dice que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Él reinará. Los reinos del mundo, las naciones, los gobiernos, las naciones, por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos
¿Se acuerdan? Son 24, menciona 24 porque la representatividad, 12 patriarcas, los jefes de las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Y los 12 apóstoles, 24. Dice entonces, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, lo mismo que está diciendo el 15, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Se acuerdan del arca del testimonio, el arca del pacto, allá en el Antiguo Testamento? Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Ahí está la conclusión de la segunda serie de juicios. Y la tercera y última que menciona Apocalipsis sería es la serie de juicios de las 7 copas, del que habla este capítulo 15 de Apocalipsis. Es para ubicarlos, ¿verdad?, en el orden que viene Apocalipsis haciéndonos la revelación. Y estos están contenidos, ¿verdad?, en la 7ª trompeta, que anuncia, dice, la consumación, dice, de la ira de Dios. Si se fijaron en esa expresión, en el 15. Ahora, aún los creyentes, tal vez no todos, pero hay muchos creyentes que se sorprenden cuando leen estas cosas en el Apocalipsis. Hay muchos creyentes que se sorprenden cuando leen esto en Apocalipsis. Y hay muchos hermanos, ¿verdad?, que se preguntan: ¿cómo puede un Dios de amor permitir estas cosas? O Él mismo hacer estas cosas. Y dice: ¿cómo? No lo entiendo. Si es amor, o sea que conceptúan, ¿verdad?, que si es amor, no castiga, no corrige el mal. Y fíjense que sí, Dios es amor, pero en la Biblia vemos que Dios, siendo amor, corrige. Aún en la figura del buen pastor. Aún en la figura del buen pastor, porque si ustedes analizan, estudian, ¿verdad?, el pastor guía, ¿es cierto? El pastor provee comida, ¿es cierto? Me guiará aguas de reposo, de descanso, ¿verdad? Es cierto, el Señor quiere nuestro bienestar. Vengo para que tengan vida y bien abundancia, pero el pastor también disciplina, ¿verdad? Y la figura del pastor, ¿verdad?, ahí mismo en el 23, tu vara y tu callado. El callado era una curva, y el callado servía, ¿verdad?, para si estaba en un hoyo, jalarla, ¿verdad? Pero la vara, darle varazos. Entonces está la figura del pastor, del buen pastor, pero también disciplina.
Entonces no sé ustedes en qué posición están, de que si es un Dios de amor, ¿por qué tanta ira aquí al final? Dios amó al pueblo de Israel y lo sigue amando, pero ese pueblo terco, desobediente, ingrato, malagradecido, ¿qué hizo Dios? La generación que salió por castigo no entró. O sea, en toda la Biblia ustedes van a ver, toda la Biblia ustedes van a ver que sí es un Dios de amor, pero también es un Dios que disciplina, es un Dios que no consiente el pecado. Entonces no sé en qué posición están ustedes. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir o hacer estas cosas? Hoy una persona me escribió a mi correo muy interesante, porque dice, quiero que me explique, pero no quiero que me dé ningún versículo bíblico. ¿Por qué el Dios de amor permite y Él mismo hace? ¿Por qué? Pues no me dé ni un versículo, dice, explíquemelo y convénzame. Si la Biblia no lo convence, yo menos. Entonces, hermano, ¿verdad? Pues Dios lo bendiga. Si la palabra no lo convence, yo menos, ¿verdad? Yo menos, no puedo decirle nada. Qué triste, ¿no? Qué triste. Es como el niño, ¿verdad? No me quieres. Dice la Biblia que el padre o la madre dice que al hijo que ama, y el chiquito te dice, no me quieres, mala, malo, ¿verdad? Y hoy como con todo lo del DIR, pues complica, ¿verdad? Entonces vean, hermanos, yo no sé, espero que no, que ustedes no estén en ese segmento de creyentes que dicen cómo puede un Dios de amor permitir esas cosas. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que hayan secuestradores? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir tanta maldad, verdad? Entonces, sí, Dios es amor, pero su amor tiene un límite. Dios es justicia. Por eso la disciplina. En la Biblia usted va a leer los justos juicios de Dios. Y en los que ya vimos, los primeros 7 que vimos y los segundos 7 que vimos, y ahora vamos a entrar a la tercera serie de 7, aquí en Apocalipsis, cosas espantosas, dolorosas. Y usted ve en los versículos, dice, y ni así se arrepintieron. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y ni así cambiaron. Miren, hay gente que está mal, ¿verdad? Pero ni así se arrepienten, ni así buscan a Dios. Entonces, ¿verdad que ustedes no están en ese segmento que dicen que si Dios es de amor, ¿por qué? Y si no, si todavía duda, estudie. No tome una postura contraria, estudie. Ore. Pídale al Espíritu Santo que le revele. No será fácil, ¿verdad?, encontrar la respuesta en la Biblia. Pero Dios se la va a dar si ve su corazón dispuesto. Venza. Organícese. Seguimos. En el capítulo 15, ya dije, es uno de los más, es el más corto de Apocalipsis, pero muy interesante, porque
nos da parte de las respuestas a esta pregunta que a un grupo, un sector de la iglesia cristiana evangélica en general, que hace esa pregunta: si es un Dios de amor, ¿por qué permite estas cosas que menciona Apocalipsis? Y la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Secuestro de niños, robo de niños, los matan, ¿verdad? Y tanta cosa espantosa, ¿verdad?, que se oye hoy. Apocalipsis nos da parte de las respuestas. Y segundo cosa importante, detalle que usted debe tomar en cuenta: capítulo 15 de Apocalipsis, óiganlo bien, se enfoca en el carácter de Dios. Se enfoca en el carácter de Dios. Y ese detallito debe de ser importante para nosotros, porque el carácter de Dios nos habla de quién es Dios, cómo es Dios, de cómo es Él. Y si usted entonces estudia cada uno de los aspectos del carácter de Dios, su fe va a ser robusta, su fe va a ser firme. No puede ser de otra cosa. Entonces vean que el capítulo 15 empieza diciendo que los juicios de Dios se van a originar en el cielo. Versículo 1. Vi en el cielo, dice Juan el teólogo, vi en el cielo otra señal grande. Es muy interesante cuando uno compara este versículo con el griego, porque nosotros decimos: grande es mi problema. Nuestro templo es grande, dicen los hermanos, ¿verdad? Y usa usted la misma palabra. En el griego no. Y la palabra que se usa para grande aquí, en el griego, grande, o sea, es algo que no tenemos idea, ¿verdad? Dios es tan grande que Él tiene el control de todo el universo. Admirable, dice. Esa es otra palabra que en el griego es muy interesante. Majestuoso. Admirable, majestuoso, ¿verdad? Y nosotros en nuestro español tan escaso, tan pobre, por eso es que se les pide, ¿verdad?, en los seminarios, cosa que hoy se está perdiendo, se les pide, ¿verdad?, que los hermanos que van a enseñar, especialmente los líderes, vean las lenguas originales, porque los principios, los conceptos que ahí se manejan nos dan otra perspectiva, ¿verdad? Otra perspectiva, grandeza, admirable el Señor, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo: 7 ángeles con las 7 plagas postreras, fíjese, porque en ellas se consumaba. En ellas, dicen, esas plagas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Hay un pasaje en Hebreos que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el día que Dios se enoje contra usted, no habrá lugar donde se pueda esconder, ¿eh? Ni lo busque, ni lo quiera, ni lo piense. Ni lo piense, ni lo busque, ni lo quiera. No se imagina. Entonces,
Vemos nosotros, aquí en el versículo 1, que 7 ángeles llevan a la conclusión final. Van a llevar a la conclusión final a la humanidad. Y dice que la ira de Dios, fíjese que con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios, como ya lo vimos en capítulos anteriores de Apocalipsis y en toda la Biblia. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Separados. ¿Qué quiere decir? Posible, no hay esperanza, ¿verdad? Etcétera. Entonces vemos que aquí la ira de Dios llega a esa conclusión de la ira de Dios por la indignación que Dios siente, que Dios va a tener a causa del pecado. El pecado es grave, a causa del pecado y a causa de la rebeldía de la humanidad. Hermanos, hoy se está perdiendo el temor de Dios. De repente hablo con algunos hermanos. Ayer escuchaba a un hermano y decía una cosa, ¿verdad? Que pues sin ningún temor de Dios, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Yo le hago así y tal. No. El creyente tiene que ser consciente. Y hay un pasaje en Deuteronomio que dice, por ejemplo, a Israel: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué te pide Jehová tu Dios? Y allá pide 3 cosas: que le temas, que le obedezcas, que lo ames. 3 cosas. Y a veces hemos perdido el temor de Dios. Si hay necesidad de hacer tranza, si puedes evitar pagar impuestos, creyentes, el pecado es grave. Miren lo que anuncia aquí. Por causa del pecado y por causa de la rebeldía de la humanidad, vi en el cielo, ahí se origina el juicio, otra señal grande y admirable, majestuosa, algo grande. 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, el cuadro que aquí describe, que aquí pinta Juan, esta revelación que recibe Juan aquí, es un cuadro de juicio, ¿sí o no? Es un cuadro de tristeza, ¿verdad? O no sé usted qué siente. Tal vez usted nada más diga: qué bueno que yo no voy a estar ahí, a mí no me toca, ¿verdad? Pero esa pobre gente que va a estar allí, y ese es otro problema. El creyente se ha vuelto insensible, perdido el amor, por la gente. Pero mire usted, este cuadro, esta situación de juicio, de dolor, de muerte, de destrucción, mire lo que produce. Versículos 2 y 3.
Dice, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Yo no sé, esos que dicen que son salmistas, esos que dicen que son los nuevos levitas, yo no sé cuando estén allá qué van a cantar, porque dicen ellos que esos cantos viejos ya no, que hay que hacer cántico nuevo. Sí es cierto, hay 2, 3 salmos, no más, que hablan de cántico nuevo, pero van a cantar ¿qué? Cántico de Moisés. ¿Cuándo se originó el cántico de Moisés? ¿En el exilio? No, hermana, más atrás del exilio. Moisés no vivió en el exilio. ¿Dónde está usted? Cuando salieron. Tampoco cuando salieron. Hay que volver a leer eso, Mande. Después de cruzar el mar, después que dio lo correcto, hermana Sarita, exactamente. El exilio mucho después. Y cuando salieron, mucho antes. Acuérdense que fueron. Bueno, ¿ya ven cuánto nos falta aprender? Entonces, miren ustedes, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 2 cantos. Cordero, ¿se acuerdan? Cristo Jesús. Desde Juan el Bautista. Aquí el Cordero de Dios, cuando lo vio venir a él. Ahí viene el Cordero de Dios, háganse un lado, denle paso, reverenciarlo, crean en él, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mire qué tremendo, hermanos. Entonces lo que está alrededor del trono, los que estaban alrededor del trono, ¿qué hicieron? Los que estaban alrededor del trono se maravillaron. Se maravillaron. ¿Ya vieron? ¿Lo hallaron o no lo hallaron? Versículo 3 y versículo 4. Se maravillaron, diciendo, grandes y maravillosas. Se maravillaron. Hoy la gente no se maravilla al leer esto, se espanta. ¿Y por qué Dios permite eso si es un Dios de amor? Cuestionan a Dios. Creyendo que saben más que Dios. Ahora vean ustedes, versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, aquí vemos un paréntesis que presentan a los mártires, a toda aquella iglesia sufriente, a todos aquellos profetas del Antiguo Testamento, mártires, que han alcanzado, dice aquí, la victoria sobre la bestia, sobre su número y sobre su nombre. Y sobre su nombre. Versículo 2. ¿Ya lo vio? Dice, los que han alcanzado, después de fuego, después de la coma de fuego, los que han alcanzado, dice, la victoria, la bestia. Ya estudiamos ese tema de la bestia.
Si lo recuerdan, ¿verdad? Si no lo recuerdan, pues no les va a decir mucho o nada el estudio de hoy. Su imagen, su nombre. Entonces, aquí hay un paréntesis, donde están presentando a los mártires, a la iglesia fiel, a los creyentes fieles, que vencieron y soportaron y alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su número y sobre su nombre. Ojalá nosotros estemos venciendo, para que un día seamos parte de los vencedores. ¿Se acuerdan en el estudio pasado que les di 7 bendiciones de ser vencedor? Todas de Apocalipsis. Al que venciere, le daré. Al que venciere, estará. 7 les di. Hoy, hermanos, ya no hay mártires así que nos apedreen, por lo menos aquí. Pero hay otra clase de luchas, de pruebas. Allí también tenemos que ser vencedores. Bueno, tendré que terminar abruptamente así, en virtud de la hora. Así que, para dar paso a los varones, estudiaremos en la próxima clase. Vamos a entrar a los detalles que menciona el versículo 3 y el versículo 4. Y les voy a cumplir con lo que les prometí. Vamos a ver el cántico de Moisés, porque algunos lo confunden y no se dan cuenta que inmediatamente después que cruzan el mar, inmediatamente después, algunas Biblias dicen cántico de Moisés y de María. Aquí dice el cántico de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿el cántico de Moisés es el cántico de Moisés y María que dice Éxodo? La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es? La respuesta se las doy el próximo jueves, no falte, si le interesa. Y vamos a ver varios detalles importantísimos. Y por ejemplo, ya dije que la respuesta, la respuesta fue que empezaron a alabar a Dios. Diciendo, y viene la alabanza, grandes y maravillosas son tus obras. No fue como mucha gente de hoy. Si es un Dios de amor, ¿por qué? ¿Por qué ese juicio? Si es un Dios de amor, ¿por qué ese castigo? Una razón. Pero es interesante que aquí se pusieron a alabar a Dios al ver los juicios. Fíjense que esa familia que les pedí que oremos por esto, esa familia que les dije, el sacerdote me dice la señora que los fue a ver, no queremos nada. Ni con usted, ni con su iglesia, no queremos nada. Si fue juicio, no sabemos, ¿verdad?
Si fue juicio, los juicios de Dios son justos. Y la reacción de estos que vieron el juicio, vean, es un canto de alabanza. Y cantaron el cántico de Moisés, dice, canto de alabanza. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo cuando pasamos por un, tal vez no juicio, o tal vez sí juicio, una prueba dolorosa, difícil? Miren, hay gente que tenía dinero y de repente pierden todo, en contra de todo, del sistema político, en contra del sistema religioso, en contra de la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Pero estos alaban a Dios. ¿Quiénes estarán mal? ¿Estos? ¿Ya ve? Así que seguimos, si el Señor lo permite, próximo jueves, para ver esos detalles tremendos y vamos a ver también cuál fue la meta de ellos. Hay una meta aquí. Dios les bendiga, hermano Nachito.